Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. 25 de agosto, día de San Luis Rey de Francia en el año 1270. El Señor nos invita a tener esa vida de los santos en este día. Bendiciones a todos, a todas. Creo que no tenemos audio. Acá está ya. Entonces nos quedamos con este canto en este día jueves sacerdotal, jueves de gracia y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Luis fue nombrado excepcional, dotado por Dios, un nombre. San Luis fue un nombre, puede ser un hombre excepcional, dotado por Dios de una gran sabiduría para gobernar, una enorme bondad que le atraía la simpatía de la gente, en una generosidad inmensa para ayudar a los necesitados. Unido todo esto a una profundísima piedad que lo llevó a ser un verdadero santo. Tuvo la dicha San Luis de tener por madre a una mujer admirable, Blanca de Castilla, que se preocupó por hacer de él un cristiano fervoroso y un gobernante intachable. Esta mujer formidable le repetía a su hijo: te amo muchísimo, pero preferiría 1000 veces verte muerto antes que saber que has cometido un pecado mortal. Era hijo del rey Luis VIII de Francia y nació en el año 1214. Toda su vida sintió una gran veneración por la iglesia donde fue bautizado, y allá iba cada año a darle gracias a Dios por haberle permitido ser cristiano. Una vez preguntó a un empleado que preferiría si cometer un pecado mortal o volverse leproso. El otro le respondió: yo preferiría el pecado. San Luis lo corrigió diciendo: no hay desgracia ni enfermedad mayor ni más horrorosa que cometer un pecado grave, porque la lepra permanece como penitencia, pero el pecado se impregna en el alma. A los 12 años quedó huérfano de padre y su madre Blanca asumió el bando del país mientras el hijo llegaba a la mayoría de edad. Al cumplir 21 años fue coronado como rey con el nombre de Luis IX o 9. San Luis fue siempre un guerrero hábil e inteligente y valoroso, pero supremamente generoso con los vencidos. Cuando él subió al trono, muchos condes y marqueses, imaginándose que sería un joven débil y con ánimo de hacerse respetar, les declararon en rebeldía contra él. Luis organizó muy bien su ejército y lo fue derrotando uno por uno. El rey de Inglaterra invadió Francia y Luis con su ejército los derrotó y los expulsó del país, pero estaba siempre dispuesto a pactar la paz con sus enemigos tan pronto como ellos lo deseaban.
Decía que solo hacía la guerra por defender la patria, pero nunca para atacar a los demás. Pocos gobernantes en la historia han sido tan amigos de la religión católica como el rey San Luis, y le agradaba mucho ir a los conventos a rezar con las religiosas y asistir con ellos a las ceremonias religiosas. Alguien le dijo que había gente que lo criticaba por ser tan piadoso y asistir a tantas reuniones donde se rezaba, y él le respondió: de eso no me avergüenzo ni me avergonzaré jamás. Y esté seguro de que si en vez de ir a esas reuniones a orar, me fuera a otras reuniones a beber, bailar y a parrandear, entonces si es que esa gente no diría nada y estuviera contenta. Prefiero que me alabe mi Dios, aunque la gente me critique, porque por Él vivo y para Él trabajo, y de Él lo espero todo. A los 19 años contrajo matrimonio con Margarita, una mujer virtuosa que fue durante toda su vida su más fiel compañera y colaboradora. Su matrimonio fue verdaderamente feliz. Tuvo 5 hijos y 7 hijas. Sus descendientes fueron reyes de Francia mientras este país tuvo monarquía, o sea, hasta el año 1793, por 7 siglos, hasta que fue muerto el rey Luis XVI, el cual el sacerdote que lo acompañaba le dijo antes de morir: hijo de San Luis, ya puedes partir para la eternidad. Y sus hijos lo educó con la más esmerada cuidados, tratando de que lo más les preocupara siempre fuera el tratar de no ofender a Dios. San Luis se propuso disminuir en su país la nefasta costumbre de maldecir y mandar a dar muy fuertes castigos a quienes sorprendían maldiciendo delante de los demás. En esto era sumamente severo y se fue logrando que la gente no escandalizara con las palabras maldicientes. Otra ley que dio fue la de la prohibición de cobrar intereses demasiado altos por el dinero que se prestaba. En ese tiempo existían muchos usureros, especialmente judíos, que prestaban el dinero al 5 o al 7% mensual y arrendaban a miles de personas. San Luis prohibió la usurera, que consistía en cobrar intereses exagerados del préstamo, y quienes sorprendía aprovechándose de los pobres de estos, les hacía devolver todo lo que le habían quitado. Un rico millonario mandó matar a 3 niños porque entraban en su finca a cazar conejos. El rey San Luis hizo que el rico le quitaran sus haciendas y la repartieran entre la gente pobre. Sabiendo que era un hombre extremadamente piadoso, le hicieron llegar desde Constantinopla la corona de espinas de Jesús, y él, entusiasmado, le mandó construir una lujosa capilla para venerarla, y al saber que la Tierra Santa donde nació y murió Cristo era muy atacada por los maometanos, dispuso organizar un ejército de creyentes para ir a defender el país de Jesús. Esto lo hizo con la acción de gracias de haber librado Dios una gran enfermedad. Organizó una buena armada y en 1247 partió para Egipto, donde estaba el fuerte de los maometanos, y allí combatió heroicamente contra los enemigos de nuestra religión y los derrotó, y se apoderó de la ciudad de Damieta. Entró en la ciudad no con el orgullo de un triunfador, sino a pie, humildemente, y prohibió a sus soldados que robaran o que mataran a la gente pacífica. Pero sucedió que el ejército del rey
San Luis fue atacado por el terrible epidemia de tifo negra y de disentería y murieron muchísimos. Y el mismo rey cayó gravemente enfermo con altísimas fiebres. Entonces los enemigos aprovecharon la ocasión y atacaron y lograron tomar prisionero al santo monarca. En la prisión tuvo que sufrir muchas humillaciones e incomodidades, pero cada día rezaba los salmos y rezaba los sacerdotes diariamente. Los maometanos le exigieron como rescate 1 millón de monedas de oro y entregar la ciudad de Damieta para librarlo a él y dejar libre a los soldados. La reina logró conseguir 1 millón de monedas de oro y le fue devuelta a la ciudad de Damieta, pero los enemigos solamente dejaron libre al rey y algunos de sus soldados, y los enfermos y los heridos los mataron, porque la venganza de los musulmanes ha sido siempre tremenda y sanguinaria. El rey aprovechó para irse a Tierra Santa y tratar de ayudar a aquel país de las mejores maneras que fue posible. Él ha sido uno de los mejores benefactores que ha tenido el país de Jesús. A los 4 años de saber la muerte de la madre, volvió a Francia y en su tiempo fue fundada en París la famosísima Universidad de Sorbona, y el Santo Rey la apoyó lo más que pudo. Él mismo hizo construir un hospital para ciegos que llegó a albergar 300 enfermos. Cada día invitaba a almorzar a su mesa a 12 mendigos o gente muy pobre. Cada día repartía a la puerta de su palacio mercados y ropa de centenares de pobres que llegaban a suplicar ayuda. Tenía una lista de gentes muy pobres, pero que le daba vergüenza pedir. Pobres vergonzantes se le llama, y los mandó a ayudar secretamente sin que los demás se dieran cuenta. Buscaba por todos los medios que se evitara las peleas y las luchas contra los cristianos. Siempre estaba dispuesto a ser de mediador entre los contendores para arreglar todas las buenas, para arreglar todo a la buena. Sentía un enorme deseo de lograr que los países árabes se volvieran católicas. Por eso fue con su ejército a la nación de Túnez a tratar de lograr que esa gente se convirtiera en nuestra santa religión, pero allá lo sorprendió la última enfermedad, un tifus negros que en ese tiempo era mortal. Dictó entonces un testamento que dice: es necesario evitar siempre todo pecado grave y estar dispuesto a sufrir cualquier otro mal antes de cometer un pecado mortal. Lo más importante de la vida es amar a Dios con todo el corazón. Cuando llegan las penas y los sufrimientos, hay que ofrecer todo por amor a Dios y en pago de nuestros pecados, y en las horas de éxitos y propiedad, dar gracias a Dios, y prosperidad, dar gracias a Dios, y no dedicarse a la vanagloria del desperdicio. En el templo hay que comportarse con supremo respeto. Con los pobres y afligidos hay que ser un extremo generoso. Debemos dar gracias a Dios por sus beneficios y así nos concederá muchos favores más. Con la Santa Iglesia Católica seamos siempre hijos fieles, respetuosos. Estos consejos dichos por todo un rey son dignos de admiración. Y el 24 de agosto del año 1270 sintió que iba a morir y pidió los santos sacramentos. De vez en cuando repetía: Señor, estoy contento porque iré a tu casa del cielo a adorarte y amarte para siempre. Y el 25 de agosto a las 3 de la tarde exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió santamente. El sumo pontífice lo declaró santo en el año 1297. Quisiera Dios
enviados muchos gobernantes tan santos y tan caritativos y buenos católicos como San Luis, rey de Francia. Bueno, pues hoy tenemos quizás no muy bien pintado, pero aquí tenemos esta imagen de San Luis, rey de Francia, que el Señor nos invita a recordarlo hoy en el Señor. Bendiciones a todos los Luises, a todas las Luisas que tenemos en el caminar de nuestra vida. Que Dios los bendiga abundantemente. Es hermoso el contexto porque la vida de él que se exigió para no pecar es lo que nos dice hoy en el Evangelio del día en el Señor. Vamos a la palabra de Dios en este jueves sacerdotal. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metieran un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso si ese servidor, si al regreso de su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Y yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a la hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte que los hipócritas. Entonces todos serán llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy en esta mañana nos vuelve a hablar el Señor conforme lo dijo en San Luis, hoy rey de Francia, que él decía que la realidad del pecado es una realidad que se va impregnando en el alma. El alma tiene tres potencias que dice Santo Tomás, que realmente es memoria, entendimiento y voluntad. Entonces, cuando nosotros vemos que el pecado no nos duele, el pecado nos produce deleite, la memoria va guardando esos deleites y las potencias van haciéndose relajadas. Memoria, entendimiento y voluntad, y vas relajándote en ese pecado. Por eso hoy dice Jesús que en esta palabra Jesús dice a sus discípulos: velen y estén preparados porque no saben el día que va a venir su Señor. Y eso nos habla el Señor en torno al camino de la muerte. Nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar morir. No sabemos si es hoy, a mediodía, a media tarde, o sea, a final de mes, a final de esta semana, a final de mes. No lo sabemos. Tenemos que estar con esa dicha de gracia, esa hermosa vestimenta de la vestidura de gracia, la túnica puesta y la lámpara encendida. Por eso cuando el Señor nos está invitando a tener ese espíritu, disposición, esa apertura, nos está invitando a tener ese proceso de su presencia. Y nos habla el Señor en torno a que los discípulos velen y estén preparados, pero no se te olvide que Jesús está hablándole hoy al Evangelio a todo ser que oye, y pues los estás oyendo en esta pequeña reflexión, porque no sabes del día en que va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Entonces el padre de familia va a cuidar pues sus pocos o muchos bienes.
y va a estar ahí cuidando que ningún boquete de su casa pues entre ladrón. Si eso nos está diciendo Jesús en torno a que el padre de familia está cuidando sus bienes, pues a ti y a mí nos está diciendo el Señor que tengamos cuidado con el pecado que se infiltra a través de nuestros ojos, oídos, y lo magnificamos a través de nuestra boca. Lo magnificamos, lo agrandamos a través de nuestro estilo de hablar. De tal manera que cuando nosotros escuchamos que este padre de familia está en vigilancia, pues nosotros también debemos de estar en vigilancia. Y tenemos que tener ese espíritu de saber que aquello que yo hablo es la resonancia de lo que yo tengo dentro del corazón. ¿Y dónde lo recogí? De lo que vi, de lo que oí, lo recogí. Y todo eso que recogí es lo que yo muy comúnmente hablo. Entonces Jesús nos dice, estén velando. Ese padre de familia no va a permitir que se le meta el ladrón ni por ningún boquete de su casa, porque, pues acordémonos, en la antigüedad no habían protecciones. Apuradamente la puerta era una puerta mal hecha de madera, o una situación de inseguridad. No había una protección, pero sí se podía cerrar la puerta mal hecha de madera, se podía cerrar por dentro. De tal manera que el ladrón pues va a buscar la forma y la manera de cómo quererse meter. Y hoy tenemos casas tan protegidas que parecen cárceles, y que realmente pues también el ladrón astuto sabe meterse a esos lugares, porque pues aquel que tiene casas tan protegidas pues hace mención de su protección, que tiene tesoros o tiene bienes muy grandes. Y bueno, pues de esa manera está declarándose de los bienes que tiene en sus protecciones que vive como esclavitud. Entonces, en esa situación el Señor nos está invitando a darnos cuenta que el padre de familia por ningún motivo va a permitir que se meta el ladrón. Más aparte, cuidar a sus hijos, que es lo primordial, y cuidar la integridad de su familia, que es lo esencial. Ahora bien, si tú te das cuenta que aquí, después de habernos mencionado el sentimiento de un papá de familia que no va a permitir esa acción, ahora nos habla de un administrador. Fíjense en un servidor fiel y prudente. Su amo lo nombró encargado de su servidumbre con el fin de proporcionarle el alimento a su tiempo. Y este servidor se dedica a relajarse, se dedica a confiarse, a beber, a comer, a vivir y a descansar. Yo les aseguro que le encargará esa situación de pedirle cuentas de lo que te confíe. Ahora vamos despacito. ¿Qué me confió Dios a mí? Me confió de lo que yo me tengo que alimentar para que yo te pueda alimentar. De lo que yo me tengo que alimentar para que yo te pueda compartir. De hecho, en el momento de que yo me alimento visualmente de leer libros, me alimento auditivamente de escuchar prédicas, pues es la manera como yo te voy a poder alimentar. Pero si tú no tienes un alimento fiel, cultural, de lo que ves, de lo que oyes, pues realmente el Señor te hará pedir cuentas y te va a decir, ¿por qué no le dices el alimento a los que te puse al frente? Y aquí está hablando de tus hijos, está hablando de tus hermanos, está hablando de tu esposa, está hablando de tu familia, que ese padre de familia cuidó para que no se metiera el ladrón. Y ahora tú tienes que darte cuenta cómo cuidas a ese sector que Dios te está regalando para que sea un sector de alimentación mutua. Por eso mismo, cuando escuchamos la primera parte de la parábola del administrador, dichoso ese administrador que a su regreso el amo lo encontró atendiendo lo que le encomendó. Yo te aseguro que le dará mayor parte de sus bienes a confiar.
Entonces, si yo soy fiel a estos bienes, soy fiel, pues realmente esa fidelidad va a constituir a que Dios te va a conceder los dones, sus carismas, sus virtudes. Dios te va a conceder gracia y bendición. Pero si no somos fieles, nos dirá, siervo malvado, ¿por qué no invertiste el talento que te di? ¿Por qué lo enterraste en la tierra? ¿No sabías que te iba a pedir cuentas de lo que te di? Entonces, muchos de nosotros creemos que no se nos va a pedir cuentas y que llevas un ámbito cultural con mucha vulgaridad. Te parece común decir groserías porque todo las dice. Te veces común decir majaderías. Te parece común ver que todo el mundo pues está viendo pornografía y tú también, u otros que se ponen por ahí sus aretitos, sus cosas, que porque aquella amiga se lo puso y se le ve bien, pues yo también me lo voy a poner aquí, mira, aquí me lo voy a poner, o aquí me lo pongo. Entonces, la gente no se da cuenta de que la realidad es que ese padre de familia debe de cuidar toda la integridad. Y tú y yo debemos de cuidar toda esa situación de integridad, de gracia y de bendición. Por eso mismo, cuando escuchamos esta parte del Evangelio, nos habla de ese padre de familia que no va a permitir de ningún motivo que se meta el ladrón. Pero mírate, hoy tú ya no le puedes tocar el teléfono a tu hijo. El ladrón ya está viviendo contigo. Tú no le puedes quitar la tablet a tu hija porque dice que tiene que estudiar y está a las 11, 12 de la noche y está estudiando a las 11, 12 de la noche. Y dice que está haciendo tarea a esa hora de la noche. Y tú no quieres ver el verdadero rostro de tu hija. ¿Cuál es el verdadero rostro de tu hija? Quítale el teléfono y verás lo que estás cultivando en la casa. Verás lo que estás creando en la casa. Y no va a ser grato lo que ese ladrón está haciendo con tu hija, con tu hijo, o a la vez con tu marido, o a la vez contigo mismo cuando alguien te toca el teléfono. Y nos convertimos en lo más horrendo de una unidad familiar. Por eso aquí el Señor, después de que el padre de familia nos muestra ese ejemplo, pues por supuesto que el ladrón no se va a meter y está con una diligencia el padre de familia. Ahora también nos habla del administrador que es bueno, pero también nos habla del administrador que es malo. Y tú y yo tenemos que administrar todo este recipiente. Una persona me decía, porque también ella conoce la gracia de los carismas. Padre, pídale los dones al Señor. Pídale que le dé este don o este otro don o este carisma que yo sé que se lo va a dar porque está usted cerca de Dios. Le dije, hija, Dios sabe lo que me va a dar. Yo puedo pedírselo, pero ¿sabes de lo que le pido? Yo le pido al Señor que me ayude a ser buen administrador de todo lo que contiene este recipiente de barro. Solamente eso quiero pedirle. Buen administrador de todos los potenciales que tengo en mi cuerpo. Administrarlos bien. Todo lo demás vendrá por añadidura porque Él está conmigo. Entonces esa señora comprendió que si nosotros no tenemos esa administración, y yo también comprendí, porque yo no digo las cosas como si fueran mías, sino que después me cae una lección. En las homilías me cae la lección, porque yo soy el primer predicador, dejo que el Espíritu Santo siga hablando y hablando. Y bueno, pues hoy el Señor nos está invitando a ver qué administrador eres tú. Ya se te metió el ladrón. Es que, Padre, yo estoy viendo ahí una aplicación y estoy viendo y me paso todo el rato y ya no me di cuenta y pasó una hora y ahí me quedo con esa aplicación. Entonces ya se te está metiendo el ladrón está robándote esas horas determinadas de trabajo, esas horas determinadas de
de oración también, esas horas determinadas de gracia. Entonces, tienes que tener cuidado, porque el padre de familia está muy, muy alerta sobre las situaciones, en guardia. Primero el padre de familia lee los sonidos, está acostado, está leyendo. Alguien allá afuera. Está leyendo, está en guardia. Y si sabe que los ruidos son muy constantes y permanentes, por supuesto que el padre de familia se levanta a prender la luz para poder mostrar que está ahí en guardia. Y esa es la forma por la cual nosotros debemos de saber si estás combatiendo al ladrón o lo estás consintiendo. Y es que no me alcanza el tiempo, padre, es que no me he ido a confesar, es que no voy a misa, y es que no hago mi oración, y es que no. Entonces el ladrón ya te envolvió y te seguirá envolviendo y te abrazará y creerás que el pecado, como no duele, estás dándole hincapié a tus sentidos para que el apetito vaya adelante y no el entendimiento. Así que, como dice San Luis, rey de Francia, más vale tener ese espíritu de enfrentarse al pecado que cualquier enfermedad que me pueda venir. Como le preguntó a uno de los que estaban ahí, ¿qué es más? ¿Que tú peques o que te enfermes de lepra? Y aquel contestó, pues que me enferme, pecado, mejor peco. Y el rey lo corrigió, no, es que el pecado se va mimetizando, se va haciendo a tu memoria. Y se va haciendo tu memoria. Y como no te duele, el pecado no te duele, se va haciendo a ti. Cuidado. Hoy en el Señor te invito a que vayamos nosotros leyendo. Cada vez que un pecado está metiéndose es porque no estuviste como el padre de familia. No estuviste. Si el pecado no duele, el pecado se mete por la sensualidad, se mete por el deseo, se mete por el apetito, se mete por el instinto. No, pues es que está rico ese pastel, pero no puedo comerlo porque tengo azúcar, diabetes. Hoy una Coca-Cola. Entonces tú ya no quieres pensar lo que te va a traer en consecuencia en la glucosa o en el páncreas esa Coca-Cola, sino que ingieres lo que no está permitido para tu salud. ¿Por qué? Porque como el padre de familia ya no has querido estar en guardia, ya no has querido estar vigilante. Al no querer, realmente estás dejando que el ladrón sea parte de tu vida y te está robando la salud. Ay, es que se me subió el azúcar, ay, es que me siento mareado, ay, es que se me bajó la presión. Y cuántos detalles por no ser un buen administrador. Y lo más difícil es que tú, siendo patrón en tu trabajo, digas, es que no he comido siendo las 3 de la tarde y ni siquiera he desayunado. Tú eres el patrón. Ya el ladrón está metido ahí como ambicioso, como la ambición que llevas. El ladrón ya está bien dentro, porque son tus necesidades. Y entonces el ladrón puede tomar cualquier rostro, el deseo, la carne, el apetito, la inclinación, la perturbación, puede tomar cualquier forma. Así que te invito a que vengas y deseches el ladrón con tu confesión, y te espero a las 9. Ahorita a las 9 que comenzamos el Santísimo, y inmediatamente las confesiones para sacar ese ladrón con la fuerza del Espíritu de Dios en una reconciliación. Que el Señor te colme de gracia, fortaleza y bendición, y te llene de su presencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz jueves sacerdotal para todos. Dios los bendiga. Estamos en comunión. Los veo al rato en la oración y dentro de media hora en el Santísimo, que vamos a transmitirlo por aquí. Bendiciones a todos, a todas.